Qué gusto verles y qué gozo estar juntos para disfrutar el tiempo con nuestro Padre el día de hoy. Vamos a dar gracias para iniciar este tiempo. Susi, por favor. Gracias, Señor. Gracias tanto por este día, por todo lo que estamos listos para recibir de parte de ti, Señor. Gracias por las vidas de todos los que se están conectando y gracias, Señor. Nada más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar escuchando cada quien en nuestro espíritu a Dios hablarnos su verdad sobre la salvación que Él opera en nuestras vidas. Y hoy vamos a iniciar teniendo presente lo siguiente, que la salvación de Dios es la obra que Él hace en ti para darte libertad de la naturaleza humana y hacerte participante en su naturaleza. Y esto Él lo hace transformando quién eres en estas tres grandes obras que el Espíritu Santo nos comunica en Tito el capítulo 3, donde dice que éramos seres humanos sujetos a todas las características de los seres humanos, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, nos salvó no por obras nuestras, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y entonces estamos ocupados en recibir, en comprender cada una de estas obras de Dios y vamos a continuar el día de hoy. Hemos estado entendiendo de qué se trata cada una de las tres grandes obras. La obra de misericordia es la obra que Jesús consumó al pagar por nuestros pecados y resucitar de entre los muertos. Porque si no hubiese resucitado, entonces todo lo que Él hizo hubiera sido inútil. El pago ofrecido tenía que ser ratificado, tenía que ser recibido y aplicado para que Dios, el Padre, que recibió ese pago, diera testimonio de que había en efecto quedado juzgado el pecado y que el pecado humano estaba pagado. Y eso es lo que la resurrección afirma. Entonces, cuando tú pienses en la salvación por misericordia, ten presente que la misericordia de Dios inicia manifestándose. No fue la primera vez que Dios ejerce misericordia, su misericordia es eterna, pero en relación al hombre, la misericordia se manifiesta en Génesis capítulo 3, el día de la desobediencia, pero produce su fruto en la resurrección de Jesús. Y eso asegura entonces el camino para que la salvación de Dios pueda concretarse en cada uno de nosotros. Es entonces importantísimo que tengamos claro, ¿verdad?, en qué consiste la salvación por misericordia para poder vivirla. Lo próximo que ocurre entonces en la salvación de Dios es, como vimos ya en varias sesiones y en particular la sesión anterior, es que el trabajo de Dios se vuelve individual. Lo que Jesús hizo fue
universal. Pero ahora la salvación tiene que ser operada en cada persona, porque ahora se trata de que, pagado el pecado, la persona, el individuo, tome la decisión personal de recibir o rechazar lo que Dios ha hecho en su misericordia. Y cuando yo, individuo, recibo a Jesús en mi corazón, en mi vida, cuando yo, individuo, le abro mi corazón y recibo la misericordia, porque la única manera verdadera de recibir misericordia es recibir la salvación, recibir el trabajo completo de Dios. Entonces, Dios opera el próximo evento, el próximo trabajo de su salvación, que es regenerarme. Y esto lo hace instantáneamente, porque Dios no necesita de grandes esfuerzos y de mucho tiempo para hacer las cosas. Él te hace una nueva creación. Y hemos explicado brevemente cómo lo hace. Él te une a Jesús en su muerte, esto es Romanos capítulo 6, ahí está descrito todo esto, para que tu ser humano, tu espíritu humano que es corrupto, que no tiene remedio, sea allí muerto, destruido juntamente con Jesús, y luego seas resucitado juntamente con Jesús como una nueva persona que ha sido engendrada por Dios. En tu existencia humana fuiste engendrado por tu padre terrenal, que en el linaje adámico te dio su simiente y su naturaleza. Eso se tiene que acabar. Y por eso en Juan 1, 12 y 13 dice lo siguiente: a los que le recibieron, hablando de Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ser hechos hijos de Dios. En la cultura impera este pensamiento de que todos somos hijos de Dios. Y esto es un gran engaño. Todos somos criaturas de Dios, creación de Dios, pero hijos solamente aquellos que nacen de Dios. Entonces, cuando tú recibes a Jesús, Dios tiene que destruir tu persona adámica para hacer una nueva en ti, en tu espíritu. Y por eso Jesús dijo, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego explica en el versículo 13, los cuales, estos que le recibieron, estos que han recibido la potestad de ser hechos hijos de Dios, no son engendrados, fíjate bien la declaración, no son engendrados ni de linaje de sangre, ni de la carne, que es la naturaleza humana, ni de voluntad de varón. Entonces, esa declaración habla de la obra de regeneración, de deshacer lo que éramos. Y termina diciendo, son engendrados de Dios o por Dios. Quiero que digieras eso en tu corazón un poquito. Ahora personalízalo. Juan 1, 12 y 13, personalizado. Yo lo voy a decir como yo lo personalizo, pero si tú no haces el ejercicio por ti mismo o por ti misma y lo procesas con Dios para darlo por sentado, entonces no puedes entrar a vivir esto.
Pero dice algo así: a mí que le recibí y que creo en su nombre, me ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y ya no soy engendrado ni de linaje de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de varón, soy engendrado por Dios. Esto es donde tu identidad, la raíz, la esencia de tu ser, es transformada en la regeneración. Y solamente el que nace de nuevo puede entrar a participar de lo divino. Esto lo estableció Jesús, lo dejó clarísimo cuando uno de los principales líderes religiosos de Israel vino a verlo, llamado Nicodemo, y le dijo: yo quiero saber quién eres, porque por lo que haces puedo ver que has venido de Dios. Y Jesús fue directo al asunto y le dijo: mira, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y eso le llevó a Nicodemo a procesar humanamente, porque el ser humano está sujeto al entendimiento humano. Las palabras de Jesús para él sonaron imposibles, absurdas. Y contestó con toda sinceridad, le dijo: pero ¿cómo puede un hombre, siendo ya viejo, volver a entrar al vientre de su madre y nacer? Y me imagino a Jesús soltando una carcajada, no burlona de él, sino diciéndole: ya ves, Nicodemo, si yo te hablo de cosas, las cosas sencillas, y no las entiendes, ¿cómo quieres que yo te explique las cosas celestiales? Te es necesario nacer de nuevo, nacer del Espíritu. ¿Y qué es eso de nacer del Espíritu? Pues es la regeneración. La regeneración es, otra vez, tiene estas dos grandes obras de Dios: el tomar, el recibirte como hijo de Adán o hija de Adán, unirte a Jesús en el punto de su muerte para que te acabes, para que ya no existas como ser humano, para remover de ti el corazón humano, que es el problema, y darte un nuevo corazón, un nuevo espíritu que nace de Dios. Y por lo tanto, el Espíritu Santo nos dice por medio de Pedro en la primera carta, capítulo 1, dice: sabiendo que fuiste renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra del Dios vivo que permanece para siempre. Pero cada vez que Dios dice sabiendo, tú y yo necesitamos permitirle confrontarnos, personalizarlo y hacerte ver si de veras ya lo sabes o no. Porque tenemos un problema todos que debe de ser corregido en nuestros corazones, y es: lo que nace de Dios es incorruptible, es santo, es eterno, es de la simiente o de la naturaleza de Dios. Pero esa nueva criatura que nace de nuevo, que es originada en la simiente de Dios, la semilla de Dios, es producto de Dios, pero tiene un problema todavía. Tiene
el entendimiento incorrecto. Tiene un raciocinio que fue construido en la naturaleza humana. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo dice en Gálatas capítulo 4, dice, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Ahora, por favor, permítete recibir entendimiento. El Espíritu Santo está en ti. Si has recibido a Jesús, fuiste sellado con el Espíritu Santo el día que creíste. Y a lo mejor estás lleno de enseñanzas humanas que hacen difícil este asunto para ti, pero necesitas entender que para operar su salvación en ti, Dios se hace presente en ti. Y por eso te engendra, te regenera, y en esa nueva criatura, en ese nuevo espíritu que no es corrupto, es donde Dios entra a vivir. Y ya vive en ti. No solo el Espíritu Santo, en Juan capítulo 14, Jesús dijo, el que oye mis palabras y las guarda, mi Padre le amará y vendremos a él, Padre e Hijo, y haremos morada con él. ¿Dónde? En tu espíritu. Entonces Dios se hace presente en ti para operar su salvación, porque la salvación por regeneración es la parte central, pero no es el producto terminado. Naces de nuevo, eres hijo o hija legítimos de Dios por ser engendrados. No somos hijos postizos. La adopción divina es poderosa porque te hace de nuevo y te engendra tu Padre y eres su hijo tanto como Jesús lo es. ¿Tú crees que Jesús tiene momentos de duda de si será hijo o no será hijo de Dios? Absurdo, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que Abba quiere, Abba, nuestro papá, quiere establecer en tu corazón. Que tú eres su hijo o su hija legítimo. Y eso va a producir en ti entonces una nueva manera de verte y de entender y de pensar y de vivir. Y esta es la tercera obra de la salvación, la renovación de tu entendimiento. Si no vivimos el proceso de la renovación, de que Dios haga, recuerda que la salvación es obra de Dios en ti. Si Dios no renueva tu entendimiento para darte la mente de Cristo, que tú y Jesús piensen igual, entonces tú no puedes vivir la salvación. La salvación no ocurre por accidente. La salvación opera porque Dios trabaja para hacer lo que Él hace y su obra final en ti es renovar tu entendimiento. Bueno, esta renovación del entendimiento ocurre por, otra vez, dos grandes obras de Dios. La destrucción del entendimiento humano en ti. En 2 de Corintios, el capítulo 10, Dios nos dice que
todo razonamiento en nosotros que se levanta altivamente en contra del conocimiento de Dios, de la vivencia de Dios en ti, porque conocimiento y vivencia son sinónimos en el lenguaje divino, tiene que ser derribado. ¿Sí? No hay compatibilidad entre el entendimiento humano y el divino. De hecho, en el Antiguo Testamento Dios dice, como está lejos el oriente del occidente, así mis pensamientos de los suyos. Nunca se van a encontrar. Entonces, cuando eres regenerado, lo único que impide que vivas la plenitud de Dios, que es lo que Él anhela vivir contigo, no un porcentaje, sino la plenitud de Él. Y Jesús lo expresa en decir, Padre, que así como tú y yo somos uno, quiero que cada uno de ellos también sea uno con nosotros. Eso es la plenitud de Dios, cuando no haya diferencia alguna entre tú y Dios, que seas uno con Él. Entonces, lo único que te impide vivir esa plenitud de Dios es la falta del entendimiento divino formado en ti. Ahora, la formación del entendimiento divino es obra del Espíritu Santo en tu espíritu. En 2 Corintios 3 nos es dada esta asombrosa verdad que dice que el Espíritu Santo escribe en las tablas vivas de tu corazón la verdad divina. ¿Sí? Ahora, ¿has escuchado a personas decir o canciones decir, es que lo traigo escrito en el pecho? Cosas por el estilo. Y nadie me lo quita. Pues sí, así se escribió en ti, en el corazón corrupto se escribió el raciocinio humano. El significado de las palabras, la malicia se construyó en tu corazón. Porque el humano que no tiene malicia es un humano tonto. Todos los humanos son tontos finalmente, pero es más tonto el que no tiene malicia, porque necesita la malicia para saber manejarse en el terreno humano. Pero si vas a ser hecho hijo de Dios, Dios tiene que limpiarte de toda malicia. Y eso no te va a convertir en una persona ingenua. ¿Tú ves a Jesús como un ingenuo? No, no, no. Eso te va a dar libertad para que puedas participar de la sabiduría divina. Entonces, el Espíritu Santo instruye a los recién nacidos en Primera de Pedro, capítulo 2, y nos dice, mira, desecha toda malicia, todo engaño, toda hipocresía. Deja de ponerte mascaritas. Deja de aparentar. Y todas las detracciones, que quiere decir todas las cosas que te separan de Dios, y como recién nacido, te las simplifica, ¿sí? Porque desechas todas estas cosas que en la naturaleza humana las necesitas para ser alguien a los ojos de los demás.
Deséchalo y vuélvete sencillo. Y como niño recién nacido, recibe. Ni siquiera dice, busca. No, recibe. Desea la leche espiritual para que por ella crezcas para salvación. Aquí está esta palabra, salud, salvación otra vez. Y la indicación de que cada uno de nosotros tenemos que crecer para vivir la plenitud de la salvación de Dios. ¿Cómo eres en la plenitud de la salvación? ¿Quién eres cuando Dios te haga pleno en su salvación? Eres idéntico a Jesús. ¿Lo oíste? Y aquí están manifestándose esos argumentos que tienen que ser destruidos. Porque esto no es algo que tú y yo vamos a lograr. No es que seamos presuntuosos y nos creamos la gran cosa. Esto es lo que Dios ha prometido hacer en cada uno de sus hijos. Ser hechos hijos de Dios quiere decir ser hechos idénticos a Jesús. Esta es una promesa, esto es de lo que se trata la salvación. Por eso en Romanos capítulo 8, Dios especifica su trabajo en nosotros. Y él dice, a los que conoció de antemano, a estos también llamó. Y a los que llamó los justificó. Y ahí están encerradas las obras de la salvación. Dios me conoció en mi estado pecaminoso, vivió su misericordia conmigo, me llamó a ser su hijo. Cuando acepté serlo, me justificó, me hizo de nuevo. Eso es la justificación, ser hecho de nuevo. Pero no nada más me justificó, sino dice, y a los que justificó también los glorificó. ¿Cómo te glorifica Dios? Pues Él dice que nos llamó a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y esa palabra conformes quiere decir idénticos a Jesús. ¿Te aceptas así? ¿O todavía rebota eso? ¿Todavía choca con argumentos? Y otra vez, no te pongas máscaras, porque mira, todos los argumentos, todo lo que en ti no coincide, no está de acuerdo con Dios, no es tu trabajo cambiarlo. De hecho, cada vez que tú y yo intentamos cambiar algo, le estamos en efecto diciendo a Dios, no te metas. Y los resultados son evidentes. Porque esta salvación no la puede operar nadie excepto Dios en ti. Entonces, lo fantástico de aprender a vivir la salvación es que tú no eres responsable por lograr nada. Que tu asunto es recibir lo que Dios se ha comprometido a hacer en ti. Y todo esto va a ocurrir por medio de la renovación de tu entendimiento. Bueno, vamos a
hablar brevemente de cómo es renovado nuestro entendimiento. ¿Están listos? Porque la obra de misericordia está hecha por fuera para toda la humanidad. Nadie está exento. Pero esa obra tiene que hacerse presente en el individuo que toma la decisión de recibir a Jesús. Y es por eso que Dios es clarísimo y Él dice, en ninguno otro hay salvación. Tú puedes oír todas las propuestas religiosas de todas las versiones humanas, incluyendo el cristianismo. Y por eso en el ámbito religioso humano, la idea es llegar a lo que llaman el ecumenismo, que quiere decir aceptarlas todas. Porque dicen todas las religiones conducen a Dios. No. Todas te hablan de algún Dios. Todas pueden ser paliativos a la naturaleza humana, hacerte sentir mejor. Pero la salvación de Dios no tiene nada que ver con religión. Con ninguna de ellas. La salvación de Dios tiene que ver con darte libertad verdadera de la naturaleza humana con la que naciste y hacerte su hijo en semejanza idéntico a Jesús para que participes como hijo de la naturaleza divina. Ninguna religión te va a enseñar eso. El único que te lo va a enseñar vivencialmente es Dios en ti. Él lo puede cumplir en ti. Y si Él no lo hace, no va a suceder. Entonces la obra de misericordia está hecha por fuera para todos, es realizada en aquellos que abren su corazón. La obra de regeneración, Dios la opera instantáneamente en quien recibe a Jesús, porque Dios no puede entrar al corazón corrupto del ser humano. Pero sí entra con alegría, con gozo, al nuevo corazón que Él produce. Y allí habita. Ahora, lo que resta es renovar el entendimiento de esta nueva criatura para que sea congruente con quien es. No con quien puede llegar a ser, con quien ya es. ¿Sí? Y ese trabajo Dios lo hace por el Espíritu Santo. ¿Cómo es renovado tu entendimiento? Vamos a introducir eso hoy. Por favor, escucha al Espíritu Santo en tu corazón. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16 y 17, describe cómo el Espíritu Santo lleva a cabo la renovación de nuestro entendimiento. Y dice lo siguiente. Dice que la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Estas son las 4 operaciones que el Espíritu Santo opera con el fin de renovar tu entendimiento. Y el propósito, el versículo 17 de 2 de Timoteo 3 dice, a fin de que, con el propósito de que el hombre de Dios,
Cuando Dios usa la palabra hombre, no está hablando de varones nada más. ¿Sí? El hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué te parece eso? ¿Habla de ti? Sí. Tu Padre quiere que seas perfecto. En Mateo capítulo 5 o 6, Jesús dijo, sean ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, se nos revela el trabajo del Espíritu Santo para renovar nuestro entendimiento. 4 operaciones. La primera es alumbrar los ojos de tu entendimiento. Revelación. En Efesios capítulo 1, versos 14 y 15, se nos dice que Dios nos da espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Por eso es que si quieres vivir la salvación de Dios, no puedes procesarlo intelectualmente. Si la salvación fuera por intelectualidad, entonces la raza humana no necesitaría a Jesús, sencillamente mejores escuelas y técnicas educativas, lo cual persigue. Pero en ningún momento ha fructificado en liberar a la raza humana de su condición. Todo lo contrario. Porque Dios dice que el conocimiento envanece. Entonces, en contraste, revelación es Dios operando en su poder adentro de tu espíritu para alumbrar los ojos de tu entendimiento. ¿Cuántos se acuerdan de haber estado en alguna clase en la escuela donde el maestro estaba bla, bla, bla y tú no entendías ni papa? Y los que entendían se volteaban, entonces que eres un burro. Y muchos todavía traemos el sombrero de burro pegado. ¿Sí? Pues si quieres ser hecho hijo, te corresponde aprender a ser enseñado por el Espíritu Santo. En Primera de Corintios 2, allí se nos dice que a nosotros Dios nos ha dado su Espíritu para que sepamos todo lo que Dios nos ha concedido. Y que el hombre natural, el ser humano, no puede discernir las cosas que son del Espíritu porque para él son locura. Y no las puede discernir o las puede entender porque se tienen que discernir espiritualmente, no intelectualmente. Bueno, esta es una enorme transición, ¿sí? Muchos hemos cerrado el camino. Yo estuve allí por años, por décadas, estudiando las escrituras, investigando, haciendo, subiendo, bajando, creando estos conceptos y creyendo que conocía, hasta que Dios me tronó mi globote con una frase muy sencilla que el Espíritu Santo habló a mi corazón. Me dijo, lo único que conoces de Dios es lo que vives de Dios. Y ahí acabó con mis conocimientos de Dios.
Eso fue una obra de redargüimiento, que es lo que sigue a la revelación. Revelación ocurre cuando tú te prestas a oír al Espíritu Santo para que Él te guíe a la verdad divina que corresponde a lo que tú estás enfrentando, a quién tú eres. Porque es algo que vas viviendo todos los días. Constantemente. La salvación es permanente, constante. Entonces necesitas entendimiento divino y eso requiere que dejes de usar el entendimiento humano, que te niegues a seguir usando tu entendimiento para formular tus criterios y sigas orando y clamando y diciéndole a Dios lo que dices, lo que tú crees que Él tiene que hacer. Porque eso se practica en la religión. Cuando todo en la vida divina está preparado de antemano. Y si tú aprendes a escuchar primero, vas a ser provisto no solo de guianza, sino de poder divino, de amor divino, de toda la capacidad divina para participar en lo que ya tu Padre preparó para que tú vivas en esta y en aquella situación. Y eso es lo que Dios quiere instalar en sus hijos, este entendimiento. El mismo entendimiento que opera en Jesús. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él nunca se afanó por, ¿y ahora qué vamos a comer? Y vamos a ir para allá. Mi padre quiere que vayamos a Capernaum, pero son tantas horas de camino. Les tengo que decir que se lleven su itacate. ¿Qué más necesitamos? A ver. Ahora, ¿era un descuidado Jesús? No. Pero ¿sabes cómo funciona su mente? Todo está provisto. Entonces yo camino hacia donde mi Padre me indica y Él tiene provisto todo lo que se va a requerir. ¿Ya opera así tu corazón? ¿Ves por qué necesitamos permitirle a Dios salvarnos de este corazón afanado, de este entendimiento desprovisto, que es la condición humana? De este estado de desconfianza, etcétera, etcétera. Bueno, revelación entonces es la obligación del Espíritu Santo dártelo y tu elección cuando tú eliges participar en la salvación por la renovación de tu entendimiento. O sea, para ser claros, voy a usar un ejemplo. Yo tengo X trabajo y cada vez que pienso en mi trabajo, pienso en lo que sé, ¿verdad? Proceso todo en relación a mis conocimientos y mi experiencia y lo que sé de mis compañeros de trabajo y de las condiciones de la empresa, del mercado, de esto, de aquello, de todo lo demás. Y trato de factorar todo eso para lo que yo tengo que ejecutar en mi papel dentro de esa entidad productiva. Ese es entendimiento humano. Y el error está en pedirle a Dios que añada a esa capacidad humana. Dios mío, me encomiendo a ti porque ya me voy a trabajar y quiero que me ayudes y que me bendigas y que hagas y que hagas y que hagas y que hagas y que tarará. Ya soné a disco roto, ¿eh? No. Como hijo, la instrucción del Espíritu Santo es desecha toda malicia.
todo engaño, toda hipocresía y todas las detracciones. A ver, permíteme. Cuando tú le das lugar al afán en tu corazón, ¿vives paz? Hola. ¿O se apaga? Afán es una detracción. Cuando tú le das lugar al temor, ¿vives amor? Etcétera. Entonces, ¿te das cuenta por qué tenemos que aprender a rehusarnos el uso de nuestra capacidad humana? No importa su fuente, para recibir de Dios en el momento lo que Él va a impartir a tu espíritu, invitándote a que participes en lo que Él ya preparó. Estoy hablando de un ejemplo laboral. Entonces, mi día, en lugar de empezar, tengo mucho que hacer. Es, Padre, gracias por lo que hoy has preparado. No solo para mí, sino para todos los que estamos en este ámbito laboral. Te escucho. Eso se llama vivir mansedumbre. ¿Sí? Es un entendimiento completamente diferente. El entendimiento, no, es que yo soy responsable, entendimiento humano, y yo tengo que responder, y yo tengo que dar la cara, y yo tengo que cumplir, y yo tengo que hacer, y yo tengo que... Me dijo una persona hace muchos años, sí, 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 Dios, lo que sea, pero aquí en la tierra, alguien tiene que dar las órdenes y ese soy yo. Ah, bueno, pues sigue dando órdenes a ver a dónde llegamos. No, aquí en la tierra, yo soy casa de Dios. Tú eres casa de Dios. Él habita en ti para guiarte. ¿Recuerdas el Salmo 23? Jehová es mi pastor. No dice va a ser un día o fue hace rato, sino habla de un presente perfecto, constante, ininterrumpible. Y cuando vivo el ser su oveja, nada me falta. Eso se llama provisión absoluta. Ahora, yo no sé de dónde él va a sacar qué. Y ahorita se ofrece, ¿verdad? Por la pandemia. Qué ves ocurriendo en los corazones humanos? Pánico. Es natural, es entendible humanamente hablando. O sea, ¿qué han hecho las naciones? Qué bárbaro. Pero tú, ¿dónde estás? Hola. ¿Dónde está tu corazón? Ahora déjame decirte una cosa. Mi corazón, tu corazón están siempre abiertos a los ojos de Dios. Él ve tu corazón. No hay cómo esconder lo que está pasando allí. Entonces, el que va a vivir la renovación de su entendimiento, yo lo vivo de esta manera personalmente. Padre, no entiendo divinamente aquí. Fíjate. Y no le digo, pues mientras me arregles el entendimiento, voy a seguir usando el humano, porque pues, si no, alguien tiene que hacer algo.
Tengo que rehusarme a someter mi existencia a la naturaleza humana, porque en ese momento elijo someterme a la potestad del diablo. Oye, pero el diablo no tiene autoridad, si no tiene autoridad sobre los hijos de Dios, excepto los tontos que se la dan. Métete en sus terrenos y vas a salir avergonzado. Entonces, ¿cómo se le hace? Vive fe. Créele a tu Padre. Niégate a ti mismo, porque el proceso de la renovación de tu entendimiento va a requerir que tú decidas permanecer creyéndole en contra de lo que te dice tu cabeza. Tu peor enemigo es tu entendimiento no renovado. Y mientras le sigas haciendo caso, vas a topar con pared o peor, vez tras vez, tras vez, tras vez. Entonces, la renovación de tu entendimiento, mi hermano y mi hermana, requiere que nosotros entendamos estas 4 operaciones del Espíritu Santo y las aceptemos y las vivamos. Y voy a avanzar porque obviamente esto es amplísimo, pero es preciso introducirlo y que cada uno, como dijo Jesús, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo le habla. Mira qué provisión tan hermosa. ¿Y ahora qué hago? Ya no debe existir en tu corazón, porque nunca tienes que pensar eso otra vez. El nuevo entendimiento es: gracias por lo que has preparado, Padre, muéstramelo. Y ahí viene la revelación. ¿Quieres recibir revelación? Ábrete al trabajo del Espíritu Santo. Él va a alumbrar los ojos de tu entendimiento y tu entendimiento no está en tu cerebro. Está en tu espíritu. Tu cerebro es un aparato que traduce las cosas que pasan en tu espíritu al ámbito físico. Nada más. Por eso cuando Dios me ha permitido interactuar con personas con deficiencias cerebrales y me ha mostrado la calidad del espíritu de algunos de ellos, que entienden las cosas espirituales mucho mejor que los más sabios de los hombres. Es hermoso. Pero si tú y yo seguimos atorados en querer desarrollar capacidades humanas, no vamos a participar de los poderes divinos. Tu espíritu, revelación te es dada allí y de allí sube a tu intelecto. Es un orden correcto. Cuando decides aceptar lo que el Espíritu Santo te muestra, entonces se crea el compromiso. El fruto de revelación es un estado de fe en ti. ¿Qué es eso? Pues Dios me mostró esto que Él va a cumplir en mi vida y se lo creí. Le tomé la palabra. Y le doy crédito a su palabra, a su carácter, a su persona como fiel y poderoso para cumplirlo en mi vida. Ese estado de fe
te lleva a las siguientes operaciones del Espíritu Santo. Si no se cumple eso en ti, si muchas veces la revelación te es dada, pero topa con argumentos y le damos pie a los argumentos y no a Dios. Por ejemplo, ser hechos conformes a la imagen de Jesús. Ahí está la revelación. Pero voy a dar un ejemplo de lo que ocurre muchas veces. Sí, esa es la meta, pero no la realidad. Y cuando acepto ese argumento, he cancelado todo lo que sigue. Porque ahí no hay fe. Fe, Dios la produce en ti para que descanses en Él la responsabilidad de cumplir lo que Él te dijo. En ese estado de fe, ¿qué sigue? Redargüimiento. Redargüimiento. Solo voy a pasar por las 4, a menos que el Espíritu Santo me lleve más tiempo, pero redargüimiento es el trabajo del Espíritu Santo para confrontar en ti las cosas que Dios quiere remover de tu entendimiento. Derribar esos argumentos, destruir la lógica humana. Entonces Dios va a confrontar con su verdad la mentira, los engaños. Y tú y yo debemos poder vivir eso en mucho gozo, porque su propósito al confrontar argumentos en ti es darte libertad de esos engaños. Cuando eres redargüido, no estás siendo acusado, no estás siendo denigrado, no estás siendo avergonzado. El redargüimiento divino es para edificación, para traernos al arrepentimiento que produce el fruto apacible de justicia en nosotros. Para poder decir, gracias, Padre, por hacerme ver que esto ya no puede seguir en mí, y gracias por removerlo. El fruto del redargüimiento es limpieza. Es santificación. Y cuando lo que Dios quería remover de mí es quitado, entonces tengo ahora la apertura para recibir la mente de Cristo, que es corrección. El tercer trabajo del Espíritu Santo. La corrección es el trabajo en el que el Espíritu Santo va a escribir en las tablas de mi corazón la verdad divina. Segunda de Corintios capítulo 3 dice claramente que el pacto viejo fue escrito en tablas de piedra, objeto inanimado, ¿verdad? Pero el nuevo pacto es escrito por Dios mismo en las tablas vivas de nuestros corazones. Y déjame decirte, cuando Dios escribe en tu corazón algo, es eterno y es poderoso. Esto es cómo somos hechos hijos. Lo que está escrito funciona automática, naturalmente. No tengo que acordarme y seguir dependiendo de capacidades humanas. Es natural. Entonces, si tú has optado por llenar tu intelecto de Biblia y has visto lo estéril que eso resulta en cuanto a la vida divina, ahí Dios va a redarguirte también y decirte, ok, tú has escrito en tu mente al estilo del antiguo pacto donde tú tenías que memorizar la escritura.
Ahora déjame a mí hacerlo en ti. Eso dice Dios en Hebreos 8. Dice, este es el nuevo pacto. Voy a poner mis leyes en su mente y las voy a escribir en sus corazones. Lo que Él ha escrito en mi corazón funciona maravillosamente, pero ha pasado por el proceso de revelación, redargüimiento y corrección. Esa corrección es Dios ahora enderezando y estableciendo lo que es correcto en mi corazón de manera permanente. Y una vez que Él escribe en tu corazón, ¿qué sigue? Pues sigue la instrucción en justicia. Es cómo se vive esto que has puesto en mí. Y vas a ser instruido por el Espíritu Santo para vivir la vida de Jesús. Te das cuenta que la salvación de Dios es algo completamente suyo, que es algo que Él tiene que operar en tu interior y que va a producir un resultado de su obra en ti. Y por eso el Espíritu Santo declara en Efesios capítulo 2, verso 10, somos hechura suya. Hechura suya. Él se ocupó, Él se ocupa y Él se ocupará de hacerte idéntico a Jesús. Con tu permiso, con tu participación, con tu aceptación de su obra en tu corazón. Hemos llegado a este punto donde solo de manera introductoria Dios nos ha puesto sobre la mesa, esto es lo que quiero hacer contigo. Esto es mi salvación. Amada familia de Dios, es tiempo que le dejemos a Él hacer su obra. Todos los esfuerzos humanos están condenados al fracaso porque nadie va a ser salvo por su propia mano. Y todo producto inferior a Jesús no es obra de Dios. Y Él está listo y está invitando a los que le escuchan para que haya una gran corrección en nuestros corazones y le permitamos a Él operar su salvación en nosotros y producir su anhelo en cada uno de sus hijos. Él quiere llenar esta tierra, esta tierra. Muchos están en que ya se va a acabar todo. Jesús nos advirtió, dijo, no se metan ahí. Los tiempos y las sazones están en la potestad del Padre nada más. Ocúpense de lo que tienen ustedes que estar ocupados. ¿Y en qué debemos ocuparnos? Aquí está la palabra del Espíritu Santo. Ocúpate de tu salvación. En eso ocúpate. Porque si tú vives la salvación de Dios, vas a poder permitir que Dios salve a toda tu casa. Vas a participar en ello. Y si no la vives, ¿y cómo sabes si la vives? ¿Porque eres religioso? ¿Porque eres devoto? ¿Porque sabes Biblia? ¿Porque la lees todos los días? ¿Porque haces muchas oraciones? No. Nada de eso cuenta.
Lo sabes de esta manera sencilla, porque estás viviendo el producto de lo que Dios está haciendo en tu corazón. Él está operando en ti la naturaleza divina. Es tiempo. Y conforme esta salvación se manifieste, el mundo va a tener cartas vivas, abiertas, leídas de todos los hombres, y va a poder responder a la invitación de Dios. Y si en tu corazón resuena este engaño de que nadie quiere, por favor escucha a Jesús que dice, levanta los ojos. Y mira los campos que están blancos y listos para la siega. Pero no lo pienses en términos concebidos humanamente. Dios tiene a mucha familia que adoptar, que salvar, pero tiene que hablarles con nuestras vidas. Tú y yo somos el mensaje que Dios quiere hablarle al mundo. Y por eso nuestro enfoque tiene que estar en vivir la salvación a cada momento, a cada instante, en cada situación. Amén. Tomamos un par de participaciones. Yo creo que somos muchos en asistencia, pero si tú tienes algo que aportar de parte de Dios, por favor, compártelo ahora. Juan Pablo, ¿me ayudas, por favor, viendo si hay manos levantadas o personas? Susi. Creo que viendo los cuatro pasos, llegar al tercero, la corrección, wow, porque es un paso para llegar a ser como Él, ¿no? Y ver eso en nosotros, ¿no? Y es nada más recibir y tomar el paso de eso, ¿no? Y entiendo la parte donde nos atoramos a veces, ¿no? Entonces, wow, no tengo más que decir más que esa tercera parte de corrección, de ver las cosas que Él está escribiendo para que yo pueda corregir, para ser como Él, tener la mente de Cristo. Wow, ahí es un paso que cuando llegamos a entender y vivir eso, qué increíble, ¿no? Como dices, es como ser la parte que Dios quiere que nosotros seamos porque ese es nuestro propósito, ¿no? De poder ser lo que Él quiere que seamos para la gente que no está allí todavía, ¿no? Como ser libros abiertos o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, permito que alguien más hable. Pues es hermoso eso, porque no podemos llegar a corrección sin las otras dos partes, ¿no? Y entender que el Espíritu Santo es el responsable de ese trabajo. Y que el Espíritu Santo nos ha sido dado a todos sin excepción. Efesios 1:13 dice, el día que creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, el cual te es dado en garantía de que Dios va a darte la herencia que te corresponde como hijo. Pues esa herencia es la vida eterna. Y el que la vivas naturalmente y plenamente como Jesús. Entonces, cuando podemos vernos no en el asiento de la responsabilidad, porque eso te carga, ¿no? Y te unce,
pero en el asiento del beneficiario de los servicios del Espíritu Santo. Y que tú no eres responsable de hacer las cosas, sino de prestarte a que Él haga su trabajo. Esa primera parte, esa revelación, ese redargüimiento que acompaña, porque cuando aceptas transicionar de responsable a beneficiario, vas a descansar. Pero la maña de querer seguir siendo responsable necesita ser limpiada. Entonces vas a vivir redargüimiento muchas veces hasta que aprendas a permanecer en fe. Fe quiere decir Dios lo va a hacer en mí ahorita, no yo. Y cuando aprendes a permanecer y ves lo que Dios produce, que es asombroso, que no te costó ningún esfuerzo, está operando la corrección, porque estás cambiando de manera de pensar. Tienes una nueva manera de pensar y no es nada más porque en el mundo hay muchas nuevas maneras de pensar, pero la mente de Cristo, eso es lo que Dios va a producir. Y entonces vas a empezar a operar naturalmente en esa mente y a vivir el resultado, y eso es maravilloso. Marco. Gracias. Entonces, nada más que quisiera corroborar si estoy entendiendo bien. De los tres procesos de la salvación, el de misericordia, el lavamiento, la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el tercer proceso de la renovación en el Espíritu Santo lo lleva a cabo el Espíritu Santo a través de 4 operaciones, que son la de revelación, redargüimiento, corrección e instrucción en justicia. ¿Es correcto? Y todo lo hace Él. Bueno, ¿me escuchan, verdad? Sí. Gracias. Es correcto, la lleva a cabo el Espíritu Santo por medio de estas 4 operaciones que Él sabe conducir en respuesta a tu participación. Porque cabe decir que Dios no desperdicia sus esfuerzos o su trabajo, ¿sí? Él va a hablar al corazón receptivo. Por eso su palabra no regresa a Él vacía. Entonces, cuando escuchas, eliges escucharle, Él va a hablarte y eso que Él habla alumbra tu entendimiento y te lleva a la próxima decisión. ¿Le crees? ¿Aceptas su responsabilidad para cumplir en ti lo que te está mostrando? Él ve esa decisión en ti. Cuando tomas esa decisión, Él procede al redargüimiento, que es mostrarte, bueno, si yo voy a hacerte como Jesús, esto estorba. Déjame quitártelo. Y cuando aceptas que Él te limpie, entonces, ¿qué sigue? La corrección es dar por sentado que ya no eres eso. Dios no se tarda milenios en limpiarte de algo. ¿Sí? Porque a veces es, sí, hermano, yo era bien orgulloso, ¿no? Pero ahorita ya voy como al 99%, ya le bajó Dios un grado. No, Dios te arregla las cosas, sí. Pero yo transiciono o me sigo aceptando en mi estado anterior. Entonces, la corrección es ese cambio de entendimiento, ¿verdad? Que opera el Espíritu Santo para darte el entendimiento de que eres como Jesús es. Entonces, por ejemplo, si yo vivía antes como todo ser humano en orgullo y Dios me confronta en ese aspecto y yo le digo, aquí está mi corazón, Padre,
¿qué hace Él? Pues no es que Él me esté limpiando de orgullo, eso ya lo hizo al remover al ser humano de mí. Es que, perdón, ahora me va a dar el entendimiento de que ahora soy humilde como Jesús lo es. Y me va a llevar a aceptarme siendo humilde de manera natural. Y si yo me acepto humilde, no por mi cuenta, porque esto es lo que la mente de Cristo es yo y el Padre somos uno, yo soy lo que el Padre es, el Padre vive en mí, el Padre habla, el Padre hace. Es el mismo entendimiento que vas a recibir de Él, es el Padre en ti manifestando lo que Él es, y el Padre es humilde. Entonces yo me acepto como Él es. Y cuando hago eso, todo lo que antes provocaba mi orgullo, ahora voy a vivir el aprendizaje para vivir humildad y permitir que Dios se manifieste. ¿Te das cuenta? Entonces, esto lo opera el Espíritu Santo con una ternura y una paciencia y amor asombrosos, en verdad, con cada uno de los que nos prestamos a este trabajo de Dios. Y luego te va a instruir en justicia, que es enseñarte a vivir en la plenitud de Jesús. Sí, Marco. Pero esto requiere como requisito que el entendimiento de lo que son las obras muertas. Porque si yo quiero seguir haciendo las cosas, así que a mi manera, pues entonces ese proceso de la renovación de mi entendimiento no se va a poder llevar a cabo, ¿verdad? Por supuesto, y es Ok. ahí lo hermoso del trabajo del Espíritu Santo. Él sabe en qué orden y de qué manera hacer lo que tiene que hacerse en cada uno de nosotros para que podamos vivir la vida de Dios, ¿no? Totalmente. Gracias, Marco. Bueno, pues, En Puebla, con Betty. Betty, adelante. Buenas tardes, Cristóbal Montealegre. Habla Estela Bonmarché. Lo único que quiero decir es que hago mío totalmente el mensaje de Susi Montealegre, porque el mensaje de Susi Montealegre fue a la gloria de Dios, a la gloria de Dios, a la gloria de Dios, y una cuarta vez a la gloria de Dios. Gracias, Estelita. Pues que Dios hable más claramente a cada corazón. La única palabra que se va a cumplir en tu vida es la de Dios, la que Él habla a tu corazón. Y hermoso que Él nos dé participación, ¿verdad? En esa gloria. Pero Él es el hacedor. Y a Él la gloria en todo. Mis hermanos y hermanas, cada día es un día de salvación. Cada momento es un momento de salvación de parte de nuestro Padre. Y poder entender que esa poderosísima salvación está sujeta para mi vida en lo que yo elijo hacer. Es algo asombroso. Si no está sujeta a que yo le pida y le pida a Dios, y un día Él se digne, ese concepto, ese engaño de un Dios tacaño, ¿no? Que hay que rogarle y rogarle y rogarle y rogarle y que no quiere y de repente lo convences de alguna manera. ¿Qué es eso? Eso es contrario a todo lo que Dios es. Ahora, Él es clarísimo. Él dice, si pides mal, no recibes. Yo puedo estar pidiendo lo incorrecto,
Pero aquí está lo que siempre va a estar correcto. Y lo enseñó Jesús. Venga tu reino a mi corazón y hágase tu voluntad en mi corazón. Nunca vas a errar si aceptas la voluntad de tu Padre. Y por eso vamos a cerrar hoy con estas palabras del Espíritu Santo en Romanos 12, donde Él dice, no te conformes a este mundo, sino transfórmate por la renovación de tu entendimiento para que compruebes que la voluntad de Dios para ti es buena, agradable y perfecta. Padre, convéncenos, porque es en la dimensión de la convicción de quién tú eres que podemos confiarnos a ti. Realmente el avance de tu salvación en nosotros opera por la confianza que te tenemos. Porque o nos confiamos a ti para que hagas de nosotros lo que has prometido, o te lo rehusamos. Y por eso nos hablas y te identificas en nuestros corazones con tu paz, para que conozcamos tu voz y no oigamos la voz de los extraños. Y por eso nos hablas siempre en amor, con ternura, con absoluto respeto, invitándonos. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ese es tu carácter. Es lo asombroso de tu persona. Gracias por amarnos como lo haces y por comprometerte a consumar esta salvación tan grande en cada uno de los que te creen. Gracias porque eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y a ti damos toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bendiciones, amados hermanos.